El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y qué hermoso el libro que están estudiando. Me decía ahí Araceli que no van a ver todas las lecciones, pero creo que fui muy bendecida con la lección que me tocó. Y el día de hoy vamos a hablar de Jocabet. Fabi me pedía un poquito que explicara quién soy. Bueno, yo soy Karina González de Luna. Junto con mi esposo somos misioneros aquí en México ya por 25 años. Yo soy argentina, mi esposo es de Mérida y tenemos una hija de 23 años que nació en Cuernavaca. Así que ni de aquí ni de allá diría la India María, pero aquí estamos todos por la gracia de Dios sirviéndole. Y bueno, nosotros estamos en Querétaro, en Peña de Bernal, ahí está el campamento de Palabra de Vida y allí vivimos. Trabajamos con jóvenes también aquí dentro del campamento, hay un instituto bíblico y en el caso de mi esposo y mío, trabajamos también con los misioneros aquí. Entonces, Dios ha hecho grandes cosas y nos ha dado el privilegio, y como dice la palabra, nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio, aunque no somos tan fieles, el Señor en su gracia nos permite servirles de diversas formas, y también en algunas oportunidades me da la gran bendición de poder estar con grupos femeniles en distintos lugares. Así que gracias por invitarme, gracias por considerarme, y ha sido todo un desafío. Hace un par de semanas me puse un poco mal de salud y puedo ver la gracia de Dios levantándome. Le decía a Fabi, no, no me saques el privilegio, Dios me va a levantar, yo sé que me va a levantar y ahí voy a estar. Y el estar ocupada en la palabra también me ayudó un montón. Así que bueno, aquí estamos y agradecidos con Dios por lo que Él hace. Aquí dentro de Palabra de Vida, uno de los ministerios que tengo es trabajar con las misioneras con hijos pequeños. Tengo un grupo de mujeres de las misioneras, somos como 10, 12 más o menos, que tienen hijos pequeños. Entonces me ha tocado ministrar sus vidas como mamás de niños chiquitos, ¿no? Este es el tema, Jocabet, madre de 3 líderes, ¿no? Hermoso nombre ese nombre, Jocabet. Y vamos a ver un poquito una reseña histórica y vamos a ubicarnos en qué momento está ocurriendo esto. Acuérdense en los tiempos de José, vamos a remontarnos hasta el tiempo de José. ¿Se acuerdan de que José pasó 1000 cosas? Sucedieron muchas cosas con sus hermanos, padeció en la cárcel injustamente por, según abuso sexual de la esposa de Potifar. Después allá llevan al copero y al panadero del rey. Él descubre los sueños que ellos habían tenido y les pide que lo recuerden, no lo recuerdan, pasa más tiempo, hasta que Dios lo pone en gracia y el faraón, pues ahí el encargado, el mero mero de Egipto, tiene un sueño y ahí se acuerdan de José, lo mandan a sacar, José va, descubre el sueño y el faraón lo pone ahí como un gobernante después de él, ¿no? Y todo lo que había pasado había sido con un plan y un propósito. Era salvar en aquel momento a todas las personas de Egipto y también el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, de morir de hambre, ¿no? Y José, con la sabiduría que Dios le había dado, él procuró tener los graneros llenos de comida. ¿Para qué? Para que no pasaran y no murieran de hambre en aquel tiempo. Y José fue venerado en aquel lugar, fue recordado, pero pasó el tiempo, ¿no? Y todo lo que José había hecho y el pueblo hebreo, porque ellos, los egipcios, veneraban no solamente a José, sino también al pueblo, perdón, hebreo, se fue olvidando, ¿no? Y fueron pasando los años, y fueron pasando los años, ¿no? Y los hebreos empezaron a crecer en una tierra que no era la de ellos. Comenzaron a crecer en Egipto, ¿no? Hasta que llegaron a ser muchísimos, muchísimos. Entonces, habiendo pasado ya muchos años, el pueblo hebreo en medio de Egipto, los egipcios veían que crecían cada vez más y les empezó a dar temor, ¿no? Les empezó a dar temor porque ellos pensaban que en algún momento podía estallar una guerra, ¿no? Interna, donde los hebreos quisieran tomar el control y pues entonces tomaron algunas medidas. Y dentro de las medidas que tomaron fueron estas, eran medidas muy drásticas.
En primer lugar, hicieron esclavos a los hebreos, ¿no? Cuando en aquel momento, en el tiempo de José, eran venerados, eran aclamados por la sabiduría que Dios había dado a José y los había librado de la mortandad por hambre. En este momento, al verlos tan grandes, la multitud de hebreos dijeron, no, los egipcios dijeron, vamos a hacerlos esclavos para que ya estén más limitados. No solamente los hicieron esclavos, sino que mandaron a asesinar a todo bebé varón que les nacieran a las hebreas. Viendo que esto no resultaba muy bien, porque se acuerdan las parteras que hacían, tuvieron más temor de Dios que de Faraón, entonces nacían los niños y, es que la hebrea tuvo su bebé antes que yo llegara y nació. Y yo llegué tarde, lo siento, ya nació, no puedo matarlo. Entonces ellas fueron agraciadas también por Dios, por tener ese temor de Dios, y los niños nacían y permanecían vivos. Al ver que las parteras no apoyaron, hicieron, ellos mandaron a ahogar a los bebés nacidos varones, los mandaban a ahogar ¿dónde? En el río Nilo. Era tal la desesperación de los egipcios y el miedo que dijeron, no, tenemos que hacer algo, porque si no, vamos a pasarla muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a grande rasgo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Ahora, Dios, en su momento, Él mandó y dijo, ¿le dijo a quién? A Abraham, le comentó lo que iba a pasar. De aquí vamos a buscar, todas vayamos a Génesis, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ver que esto Dios ya lo había anunciado muchos años antes. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, del versículo 13, del 13 y 14. Y dice así, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, ¿no? Entonces vemos que ese era el tiempo que se estaba viviendo en ese momento de Jocabed y los 3 niños, ¿no? Era ese tiempo donde estaban cautivos, ella dio a luz en cautividad y más adelante lo vamos a observar. Entonces, lo que Dios ya había anunciado que sucedería era que iban a estar cautivos 400 años. Después de José, después de toda la victoria que José tuvo y cómo José dio a conocer al Dios de los hebreos en medio de una tierra pagana como era Egipto, pasaron esta cantidad de años. La nación opresora sería juzgada. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Bueno, ese era el juicio de Dios para esa nación. Y no solo eso, sino que el pueblo saldría con gran riqueza. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo es liberado. Bueno, todo eso sucede en este marco cuando estamos viendo a esta mujer llamada Jocabed. Ahora, vamos a ver las relaciones familiares de esta mujer. Vamos a ver su parentesco. Vamos a buscar algunos pasajes, ¿sale? Vámonos a Éxodo y vamos a el capítulo 2, el verso 1. Dice así, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, que ellos eran de la tribu ¿de quién? De Leví y se casó con un hombre de la misma tribu. ¿De acuerdo? Ok, veamos número. Vamos al número. Números y aquí vamos a rectificar un poquito lo que estamos viendo. El versículo 59. Dice así. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, ¿ven? Cuando estaban cautivos. Allá nació Jocabed. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿Sí? Entonces ya nos vamos ubicando un poquito más. Todo sucede cuando el pueblo de Israel está cautivo, ¿dónde? En Egipto. Esta mujer, Jocabed, es de la tribu de Leví y se casa con un hombre llamado Amram, que también era de la tribu de Leví.
Ahora, a ella le nacen 3 hijos según lo que vemos en el relato, ¿no? En el versículo 59 de ahí de Éxodo. Y dice que la primera era María. María era la mayor de 3 hermanos, era profetisa, muy relacionada con sus hermanos, casi siempre van ahí juntos los 3 llevando y guiando al pueblo, una de las pocas lideresas del Antiguo Testamento. Y aquí yo quisiera abrir un paréntesis un poquito corto, pero para que podamos entender algo. Cuando a Dios le ha placido levantar a una mujer para guiar, lo ha hecho. En la mayoría, y por lo que entendemos de la palabra de Dios, Dios se complace que sea el varón el que guíe siempre. Pero en sus momentos, y como este quizás en el caso de María, era una de las mujeres que estaba o se le tenía en alta estima en el pueblo de Israel porque se le consideraba una líder, una mujer que les guiaba también hacia la persona de Dios. Entonces, hoy viviendo un tiempo en el cual las mujeres quieren tanto el poder, quieren tanto ser consideradas. Yo creo que Dios en la historia y en sus tiempos nos ha dado mucho protagonismo, muchísimo protagonismo. Entonces debemos de considerar que tenemos un Dios sumamente bueno y que considera a sus hijas. Entonces aquí vemos que María, cierro el paréntesis, era una de las pocas lideresas del Antiguo Testamento de apoyo y respaldo para quienes, para sus hermanos, ¿de acuerdo? Ella fue la mayor. Aarón era el jamoncito del sándwich, era el del medio. Y dice que fue el primer sumo sacerdote de Israel y fundador de la dinastía sacerdotal para Israel, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver que tuvo a Moisés, uno de los líderes más importantes de Israel, educado como príncipe de Egipto. No olvidó sus orígenes hebreos, condujo al pueblo hebreo del cautiverio de Egipto al desierto, ¿no? Donde serían liberados. O sea, al desierto del Sinaí. ¿De acuerdo? Continuemos. Espérenme un poquito que estoy tratando de acomodar mi pantalla. Ahí vamos. Los recursos espirituales que esta mujer tenía era su fe. ¿Y qué es fe? Bueno, siempre que estoy dando mis discipulados, sí, me gusta tocar este tema, porque siempre usamos la palabrita fe, pero tiene un contenido fuerte, que es creer, ¿no? Y confiar. Eso son sinónimos de fe, creer y confiar. Y según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que esperamos, el convencimiento de que alcanzaremos lo que ni siquiera esperamos. Y esa era la convicción que esta mujer tenía, esa era la fe que ella tenía, ¿no? Ella sabía, conocía la historia, ella esperaba un libertador, estaban cautivos, conocían la palabra de Dios, lo que había Dios dicho en Génesis, ¿se acuerdan lo que leímos? De que en su debido momento también Dios levantaría un libertador, lo sacaría de Egipto, que el pueblo opresor sería castigado, sería juzgado y saldrían hasta con riquezas. Bueno, esa era la fe y la confianza que esta mujer tenía en que Dios en su momento lo haría. Era una mujer de fe. Su fe creía sin temor. Vamos a leer ahí ese pasaje de Hebreos, si me acompañan en sus Biblias. En Hebreos, capítulo 11, el verso 23. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los papás de Moisés, Amrón y Jocabed, no temieron lo que el rey había decretado. Ellos confiaron mucho más que en la palabra de Dios. Ahora, esa palabra hermoso, esa palabra hermoso que vemos allá, hay una autora que se llama Neta de Monet,
ella explica que esa palabra significa más que una simple hermosura física externa. Va dando y describe una cualidad de carácter. ¿En cuanto a quién? En cuanto al niño. Entonces era algo que les sorprendía mucho a ellos. Dice que los papás de Moisés obedecieron a Dios sin temor, sin temor. La fe quita el miedo. Y ahí, si me acompañan, vamos a ver a Mateo, vamos a buscar este pasaje muy bonito. Mateo 21:21. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Ven? El hecho de confiar en un Dios. La fe quita el miedo cuando sabemos que es Dios obrando en medio de las circunstancias y que hay detrás de la circunstancia, aunque parezca adversa, hay un propósito. Y si conocemos la palabra de Dios, con más razón podemos caminar en esa fe. Jocabed caminó en esa fe. Ella sabía de que Dios iba a levantar un libertador. ¿Cómo podía ser que estuvieran ahogando a todos los bebés varones? O sea, ella decía, no, o sea, es muy probable que de aquí, de alguno de estos niños, se va a levantar el libertador, por ende tenemos que procurar la vida, por ende ella no tuvo temor a ir en contra del decreto. Ahora, el hecho de tener fe también habla de que la fe quita el miedo, pero también da paz. Vamos a buscar este versículo, es muy conocido, yo no sé si ustedes se los han enseñado a sus hijos, pero es un versículo muy conocido y muy usado cuando vamos a dormir, ¿no? Y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ves? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice otra parte de la palabra, ¿no? Esa paz que solo Dios puede dar cuando estamos caminando en fe y haciendo la voluntad de Dios. No hay por qué tener temor, no hay por qué tener miedo. Y era la fe que tenía Jocabed. Dejó a su bebé en manos de una niña de 10 años. Vaya que tenía fe y vaya que confiaba en el Señor. Eran tiempos muy difíciles. Ahora, desde que empezó la pandemia, es una de las palabras más usadas. Vivimos tiempos difíciles. Yo creo que mientras estemos en la tierra, bajo este cuerpo de pecado y en estas situaciones que vivimos, siempre estamos en una situación difícil, ¿no? Y ella en medio de esa situación difícil realmente, donde su bebé corría riesgo, donde ella corría riesgo, y por qué no también la niña, ¿no? Cuando cargaba a ese niño y lo llevaba hacia ese lugar donde lo iba a dejar en medio del agua, todos corrían riesgo, pero ella era una mujer de fe, que tenía confianza. Ponte a pensar hoy en día si López Obrador dijera de que todos nuestros hijos se tienen que ir, no sé, a la milicia, y tú quisieras proteger a uno de tus hijos, o sea, y que te cayera la policía en casa o que pasaran situaciones difíciles ahí, ¿cómo sería tu actitud, no? Imagínate, lo que ella estaba viviendo en ese entonces, que lo hemos escuchado siempre como una historia tan bonita, tráelo a la realidad de lo que vivimos hoy. ¿Cuáles son los desafíos de fe que hoy tenemos que superar, que crecer en fe, porque vivimos tiempos adversos? Bueno, ella tuvo que dejar a su bebé en manos de una niña de 10 años. Sus oraciones fueron contestadas de una forma milagrosa, de una forma milagrosa. Su fe la guió. Al igual que a ella, nosotras debemos obedecer y hacer lo que Dios quiere, cueste lo que cueste. ¿Queremos crecer en fe? Bueno, conocemos la palabra de Dios, qué padre. Ahora, la mayoría de las que estamos aquí somos mamás. Bueno, tenemos que caminar por fe con nuestros hijos. Debemos ser mujeres de fe y de fe que se note. Muchas veces nuestros hijos no aprenden tanto por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Nuestra fe debe ser una fe práctica, porque ellos están constantemente observándonos. Entonces, debemos de obedecer ¿a quién? A la palabra de Dios antes que a un decreto, a un edicto. Y esta mujer lo entendió muy bien junto con su esposo y fueron obedientes a quién? A la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, quisiera leer esto. Su fe presentía el futuro. En Hebreos
11:23, y era lo que me adelanté un poquito anteriormente, la palabra hermoso hace referencia a algo más que el físico, hace mención a una característica de nobleza que lo distinguía de sus hermanos. Y Jocabed era lo que estaba notando en quién en la vida de Moisés, por eso es que hace mención el versículo ahí en Hebreos 11:23. Y dice, esta característica lo señalaba como el instrumento escogido ¿de quién? De Dios, el instrumento escogido de Dios. Y no sé si lo he puesto por ahí o no, pero me gustaría que buscáramos ahí un versículo en Hechos, si me acompañan en Hechos. Aquí voy. Hechos, capítulo 7, versos 24 y 25. 7, 24 y 25 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, estos versículos nos vienen hablando profundamente de que este Moisés había sido enseñado en cuanto a ese libertador que Dios usaría para sacar a su pueblo. Cuando él ya en el palacio ve que dos hebreos estaban, bueno, que un egipcio estaba oprimiendo a un hebreo, él toma cartas en el asunto, mata al egipcio y cuando los hebreos ven esto que hizo Moisés, ¿qué pasó? Que en vez de apoyarlo, pues lo criticaban, ¿no? Y por eso dice que el 25, pero él pensaba que sus hermanos, o sea, los hebreos, comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido, ¿qué? Así. Ahora, vamos viendo la fe de Jocabed y ella presentía el futuro porque ella sabía de este libertador y veía cualidades en su hijo, de una característica, de una nobleza, algo distinto, ¿no? Y también esa característica de niño hermoso, según vemos ahí en la palabra, hacía referencia a que seguramente Dios iba a usar a este niño como un instrumento escogido en sus manos. Su fe, trabaja en el presente. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo esto con Jocabed? Bueno, ella compartía su fe con sus hijos, porque si no, ¿de qué manera ustedes creen que Moisés iba a escuchar o iba a saber de ese libertador? Era casi imposible. Vuelvan al relato que leímos al principio. Acuérdense de que los niños debían de morir. Sin embargo, la hija, o sea, María lleva la cesta, la lleva al río, la coloca ahí, la hija de Faraón viene, ¿no? Viene, encuentra la cesta con el niño y la niña muy abusada, por cierto, esta María, por eso no era cualquier mujer, era una mujer muy lista y en aquel momento muy pequeña también, pero ella sabía que había que salvar a ese pequeño. Entonces agarró y le dijo a la hija de Faraón, ¿no quisieras que una hebrea te lo críe? Porque ellas sabían que era un niño hebreo. Y ella dijo, sí, está bien. Y entonces lo llevaron para que la misma mamá de Moisés criara a ese niño. En esos años que ella lo tuvo, ¿qué hizo? Colocar la misma fe y el mismo conocimiento de la palabra de Dios, lo colocó en el corazón de quién? De Moisés. Ahora Moisés era un bebé y lo tuvo, se piensa que quizás por 5 años nada más. En esos 5 años esa mujer trabajó fuertemente para formar el carácter de ese niño y que jamás se olvidara de su Dios y de su pueblo. Por eso es que vemos aquí, ¿no? A Moisés cuando venga al hebreo, dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés ya entendía, ya comprendía que lo que su mamá le había enseñado, ahora llegó el momento de aplicarlo y ponerlo en práctica y él sentía el peso en su corazón de que él sería el libertador de su pueblo. Dejamos como mamá impresiones permanentes en la vida de nuestros hijos, chicas. Nosotras como mamá, es increíble, o sea, cómo Dios, nuestros hijos nos aman, nos aprecian.
Muchas veces los papás hasta celosos se ponen, no sé si solo me pasa a mí o a ustedes también les pasa, pero el mío se pone celoso y dice, ay, festejan más bonito el Día de las Madres que el Día del Padre. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay un amor muy especial de los hijos hacia la mamá, ¿no? Por cómo les criamos, por cómo les instamos constantemente a estar en la palabra, cómo les exhortamos, cómo les disciplinamos, cómo estamos afanadas en que ellos crezcan y se desarrollen correctamente, ¿no? Y muchas vamos a dejar impresiones permanentes en la vida de nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de impresión estás dejando? Qué padre que sean impresiones buenas, como la que dejó Jocabed en la vida de quién, de Moisés, de Aarón, de María. Pero, ¿y si estás dejando impresiones negativas? De una señora gritona, de una señora enojona, de una señora que no es feliz con lo que tiene, de una señora que se está quejando todo el tiempo. ¿Qué impresión estás dejando en la vida de tus hijos? Sabes que tarde que temprano dice que nuestros hijos van a cuadriplicar nuestra maldad. Todo aquello que tú hagas mal ahora, tus hijos lo van a cuadriplicar, dice la palabra de Dios. Ojalá y Dios te esté ayudando para que cada día hagas los ajustes necesarios para dejar impresiones que sean buenas en la vida de tus hijos y les ayude a seguir adelante. Esta JB tenía en claro esto, entonces ella iba trabajando en la vida de sus hijos. También debemos entrenar a nuestros hijos de tal manera que cuando ingresen a la escuela, la base de su carácter ya esté formada. ¿Por qué les digo esto? Bueno, en el estudio de hoy mencionaba, y como les decía hace ratito, Jocabed trabajó en la vida de Moisés desde que estaba en la cesta, o sea, desde bebecito, hasta los 5 años más o menos. Pero miren lo fuerte del trabajo que ella hizo en la vida de su hijo, que aun cuando ya era adulto, se cree que como de 40 años, cuando mata al egipcio, perdón, él recordaba de dónde era y recordaba lo que su mamá había inculcado en su corazón. Ahora, mis queridas, no perdamos el tiempo. Nuestros hijos cuando van a la escuela es meterlos a Egipto. Es meterlos a Egipto, donde ellos van a ser bombardeados con 1000 cosas contrarias a Dios. No perdamos el tiempo. Veo aquí a muchas hermanas mayores, tienen a sus hijas que seguramente a lo mejor están procreando, están teniendo bebés. Ahora, enséñenles a sus hijas a cuidar de sus hijos. Yo sé que el ritmo de este mundo hoy, la mujer sale a trabajar, dejamos a los chiquitos en la guardería, en el maternal, pero la palabra de Dios nos exhorta a cuidar a nuestros hijos de una forma muy fuerte cuando son sus primeros años, cuando o cimentamos o colocamos los cimientos para el resto de sus vidas en la vida de nuestros hijos, en sus primeros 5, 6 años. ¿Qué estamos haciendo como mujeres? ¿Qué estamos haciendo? María no sabía quizás que uno de sus hijos o los tres iban a ser líderes de una gran nación. Quizás no lo sabía, pero ella caminaba por fe, por fe. Si no fueran sus hijos los meros meros, al menos iban a estar ahí empujando, empujando, confiando en lo que Dios haría en el pueblo y apoyando al liderazgo. Pero ellos mismos iban a ser los líderes. Dios los iba a levantar a ellos. Y esa mujer iba a ser grandemente usada para formar el carácter de ese niño antes de que ingresara al palacio. Nuestros hijos deben ser formados tan fuertemente en su vida espiritual antes de que ingresen al mundo, antes que los mandemos a la escuela. Y no te apresures porque aprendan a leer cualquier cosa. Enséñales en casa a leer la Biblia. Enséñales a memorizar en casa. A un chiquitito, sí, por medio de la repetición ellos aprenden. Esfuérzate por gastar tu vida en lo que vale la pena. A tus hijos, desde el día que nacen, es una cuenta regresiva. Los tienes en casa 20 años, 25 años, la que, y ya lo quiere correr a los 30, ¿no? Pero es una cuenta regresiva, se van, no van a estar todo el tiempo contigo. Es un préstamo para administrar y administrarlo de acuerdo a la palabra
de Dios. Jocabet sabía esto y ella trabajaba en el presente que le tocó vivir, y nosotras como mujeres comprometidas con Dios debemos trabajar en la vida de nuestros hijos comprometidas a colocar la palabra de Dios en la mente y corazón de nuestros hijos. La pregunta aquí, ¿valoramos el título de madres? ¿Realmente te has dado cuenta que tienes un título y un rol sumamente importante, no solamente en la vida de tu hijo, sino en medio de una sociedad que cada vez está más corrupta? Si tú formas en ese niño, va a ser para bien no solamente de tu hogar, sino también de una sociedad limpia y sana. Cuando hoy en día tenemos tanta corrupción y tantas cosas, no es porque falló un gobierno. Hemos fallado cada quien en el seno de nuestro hogar. Cuando vemos tantos delincuentes, bueno, ahí hubieron padres que fallaron quizás en establecer cosas correctas, en amar cuidadosamente y dirigir diligentemente a sus hijos. Vamos a ver en Jocabet también una mujer de valentía. Déjenme acomodar mi imagen otra vez. Aquí voy. Se requería valentía para ir en contra de un edicto. Eso lo vimos hace rato, chicas. No cualquiera se le planta a la autoridad civil, a la autoridad del mundo. Pero esta mujer se plantó y dijo, yo voy a cuidar de mi hijo. Y hoy en día vivimos cosas muy tremendas, muy tremendas. Hoy necesitamos valentía para ir en contra de un sistema retorcido de ideologías contrarias a Dios, ¿sí o no? Y no me voy a meter en el tema de ideología porque ese es otro tema. Pero hay que ser valiente para estar en una escuela y que una mamá se pare y diga, mi hija es mujer y va a seguir siendo mujer. Aunque ella diga lo contrario, es mujer porque Dios determinó que sea mujer. Y mi hijo varón va a ir al baño de varones porque es varón. Y no le metan en la cabeza a mi hijo cosas que no son correctas, como de usar falda, de ir al baño de niñas, o de sentirse como niña, o caminar como niña, porque no es niña. Hay que tener valor, hermanas. Hay que tener valor para que todas esas ideas locas que hoy circulan no lleguen a afectar a nuestros niños. Y nosotras somos ese escudo. Y tenemos que ser valientes, como lo fue Jocabet en aquel tiempo. Estaba en riesgo su integridad. Si el rey se enteraba de lo que estaba haciendo ella, podía morir ella y toda su familia. Pero era mejor morir obedeciendo a Dios que vivir en contra de la voluntad y lo que Dios establece para sus hijos. Estamos en este mundo para vivir para el Señor, ¿no? Y viene a mi mente el versículo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de quién? Del Señor. El futuro lo tenemos más que asegurado, pero debemos de cuidar a nuestros pequeños en cuanto a las locas ideologías que hay en estos días. ¿Sale? Sigamos. Vemos la creatividad de esta mujer y la verdad a mí me llama mucho la atención, me gustan mucho las manualidades, pero esta mujer realmente fue creativa. La canasta o cesta hecha con juncos o papiro sellado con brea, ¿no? Ahí vemos ahí en el lago al niño llorando, la cesta flotando, se la rifaba también ella, diría, ay Señor, que yo lo haya hecho bien y haya sido bien, bien buenaza para hacerlo, porque si no mi bebé se va a ahogar. Y en vez de matarlos ellos, lo voy a matar yo. ¿Cuántas cosas no pasarían por la cabeza de esa mamá, Dios mío? Yo no sé ustedes, pero yo me ponía en sus zapatos y digo, qué duro de haber sido para ella, ¿no? Y gracias a Dios todo salió como bien. Y por ahí vemos hasta María ahí metida, tratando de ayudar, ¿no? Y de hacer su obra. Pero fue una mujer creativa. Ahora, muchas veces necesitamos creatividad para explicarles a nuestros hijos lo que estamos viviendo, para explicarles de que Dios tiene un plan y un propósito por medio de las pruebas. Tenemos que ser creativa en medio de la necesidad económica y mostrarle a nuestros hijos que con lo poco o mucho que Dios nos da es por la gracia de Dios y debemos estar contentos. Debemos ser creativas, ¿sí o no? Poner ese poquito de comida o eso mucho de comida, ponerlo de una forma
que demos gloria a Dios, que la mesa se vea bendecida, que pongamos esas florecitas, que pongamos cosas que a ellos los motive y que no sientan lo feo de la situación, sino que puedan glorificar a Dios por lo que están viviendo. Que Dios nos ayude a ser creativa con nuestras palabras, con nuestras manos, en lo que hacemos y decimos. Esta mujer fue recompensada, y fue recompensada en lo personal, debido a que actuó por fe. Dios se encargó de recompensarla. Y yo creo que si nosotras actuamos igual, ya somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, pero también tendremos la recompensa de ver a nuestros hijos crecer de acuerdo al plan y voluntad de Dios. La misma Jocabed crió a su hijo. Eso fue una recompensa. En aquel momento los niños tenían que morir. Seguramente era la envidia de las hebreas, porque muchas de ellas los hijos los tomaban y se los mataban. Y por la gracia de Dios y por haber actuado por fe, su hijo era criado por ella misma. La recompensa inmediata fue que su hijo fue adoptado por la hija de Faraón, una reina quien no tuvo hijos. Sería seguramente el próximo Faraón y el niño crecería seguro. ¿Se imaginan? Los mismos que en su momento tenían que matarlos, ¿ahora qué? Ahora lo protegían, porque ahora ya no era el hijo de la hebrea, era el hijo de la hija de ¿quién? De Faraón. Entonces aquellos que en su momento lo tenían que ahogar, ahora lo tenían que proteger de que no le pasara absolutamente nada, ¿no? Las recompensas eternas de ver a una mujer de fe como esta mujer. Dios guía todo para darnos un libertador, no un gobernante. En cada hijo nuestro, Dios quiere que esos niños crezcan de tal forma que puedan liberar a otros del pecado y de la muerte. Cada uno de nuestros hijos debe proclamar la salvación en Jesucristo. Cada hijo nuestro debe de amar y temer a Dios, más que un gran gobernante, más que un gran estudiante, más que un gran empleado. Cosas que son importantes, yo no digo que no, pero mucho más deben ser personas de bien y personas cristianas que amen y teman a quién, a Dios. Y no solamente que se lo guarden, sino que también proclamen de Cristo a otros. Y así como Moisés fue ese libertador para el pueblo de Israel, nuestros hijos puedan liberar a otros de la cautividad de qué? Del pecado, comentando y hablando de la salvación en Jesucristo. Así como Dios habló con Moisés cara a cara, Dios sigue buscando al hombre para establecer una relación con él. Chicas, a lo mejor algunas de ustedes, yo creo que sí, todas están en el Señor, todas son cristianas, todos han conocido a Cristo como Salvador, pero si no, tienes que proceder a buscar a Dios como tu Salvador primeramente. De lo contrario, no vas a saber qué enseñar a tus hijos, no vas a saber qué dar a tus hijos, cómo cuidar a ese niño y verlo crecer. Tienes que venir a los pies de Cristo reconociendo que eres pecadora, que necesitas de un Salvador que te salve del pecado, porque el pecado te lleva a la condenación, a la muerte, a la separación eterna de Dios. Pero cuando nosotros, siendo pecadores, creemos que Jesucristo murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, es que hallamos la salvación para nuestras almas. Y Dios nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que nos regala la vida eterna cuando confesamos nuestros pecados, cuando le confesamos a Dios que somos pecadores y lo aceptamos como nuestro Salvador. Si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo y que tú vengas y te pongas a cuenta con Dios. Las recompensas que esta hermosa mujer tuvo por ser obediente a ¿qué? A la palabra de Dios, por tener temor de Dios y por ser una mujer de fe. Fue por el trabajo de una madre desde temprana edad que Moisés fue el libertador de Israel y no el faraón de Egipto. Cuando llegó a esa etapa de los 40 años, él podría haber tomado la decisión de decir más, sí, que se maten los hebreos como quieran, que se agarren del chongo y que les demos duro porque tienen que hacer ladrillos de barro y ser él el opresor. Pero él temía a Dios porque hubo una mujer que le enseñó a tener temor de Dios. Y esa fue su mamá. Ahora, él podría haber sido el faraón de Egipto, la mera autoridad en aquel momento.
pero él dijo no. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Estamos criando a nuestros hijos para gloria de Dios o para vanagloria de este mundo? No nos equivoquemos. Yo no estoy diciendo que no estudien. Si tenemos la posibilidad, amén. Pero ¿trabajas más duro para que esté en la escuela o para que esté en el templo? ¿Trabajas más duro para que lea su Biblia o esté todo el día aprendido leyendo todo su material para la escuela? ¿Le has puesto pautas de prioridades cuando él se levanta, que ore, que agarre su Biblia y por lo menos lea un versículo de la palabra de Dios? Que aprenda a usar la Biblia para aplicarlo en su día a día. Eso es prioridad, mi querida. Eso es prioridad y eso tiene eternidad. ¿La escuela es importante? Sí, mi hija está estudiando también. Mi hija está terminando su carrera de mercadotecnia. ¿Es importante? Sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Y para eso Dios nos ha colocado a nosotras. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Con qué propósito? Y acá yo quería leerles algo que dice el material que me enviaron, que me gustó. Solo déjenme buscarlo. Acá está, el propósito por lo cual estudiamos a Jocabed. Y dice que el propósito es ver que es posible alcanzar el éxito siendo una buena mamá. No quieras alcanzar el éxito porque tu hijo es un gran empresario, porque es un gran académico, porque es un gran y lo que quieras ponerle. Tu éxito es cuando tienes hijos que son temerosos de Dios, aman y proclaman la verdad del Evangelio. Ese es nuestro gran éxito. Y Dios nos ha colocado para ser más que vencedoras. ¿Cómo? De esta forma. Acuérdate, si estás viviendo por situaciones difíciles con tus hijos, la palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busca a Dios, dobla tus rodillas, ora por tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, que este estudio de Jocabed pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Fue una mujer que caminó por fe. Conociendo la palabra de Dios, caminaba por fe. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Bueno, camina por fe. ¿Qué significa fe? Creer, creer a la palabra de Dios y confiar que en su momento Dios nos dará la salida. Dios nos ayudará y Dios nos va a ayudar como mamá para fortalecer, para guiar, para exhortar a nuestros hijos a que sean temerosos de Dios.